Ahí, ahora sí. Bueno, agradecerles ahí a todos los que se quedaron, a los que ingresaron nuevos, a los compañeros y colegas que están también por el Zoom. Decirles que, bueno, que ahora vamos a hacer una presentación del proyecto de la profesora Elaine Tumé, doctora también en enfermería, en epidemiología, sobre APS, enfermedades crónicas, también un trabajo que desarrolló en Fronteras. Luego expondremos los primeros resultados, o los resultados preliminares, por decir así, del estudio que realizaron las colegas de Cerro Largo, que nos va a presentar luego allí cuando hagamos la exposición. Y después el profesor Marco Aurelio también hará su conferencia. Así que le doy la palabra a la profesora Elaine Tumé. Muchas gracias. Buenos días. Es mucho gusto estar acá con ustedes. Un placer también para mí ser Milton. Milton me invitó para ser la supervisora del pós-doutorado y fue ontem, no día de ayer, nosotros tivemos la oportunidad de nos conocernos pessoalmente. Así que voy a continuar hablando portugués, por favor, porque mi espanhol não é muito bueno. Então, eu agradeço, então, em nome aqui do Milton, do professor Fernando Bertolotto, a Graciela e a todos vocês por estarmos aqui hoje. É um prazer e uma oportunidade que temos para discutir as questões da fronteira. A temática que eu e Milton, então, pensamos, né, olhando para o projeto de pós-doutorado dele, e que se debruçou sobre as questões das condições crônicas, e especialmente ao diabetes, né, como é essa questão da atenção no primeiro nível, né, Milton? Conversamos e decidimos, então, que deveríamos fazer um encontro presencial, né, uma oportunidade de que nossos alunos, nossos colegas pudessem conhecer um pouco do trabalho, enfim. Então, eu vou fazer uma fala não muito rápida, né? Me deram 10 minutos, mas eu vou tentar usá-los, mas eu vou avisar vocês que eu vou passar dos 10 minutos. Que é um pouquinho sobre esses desafios, então. Que desafios são esses? Saúde para o cuidado das populações e que lugar é esse, né? Que é na fronteira. Como o Milton falou, eu sou epidemiologista. A epidemiologia trabalha com 4 questões, basicamente. Que população é essa? A nossa população, né, da fronteira. O que é que nós estamos estudando? Que é a atenção às condições crônicas, né? Onde que é, lógico, então, na fronteira, o que, quando, onde e para quê, né? Então, sempre a epidemiologia olha para a população num determinado lugar, num determinado período de tempo. E esse tempo agora é a segunda década, né, da terceira já década dos anos 2000, e que nós temos aí um desafio grande para atender a essa população com condições crônicas à medida em que estamos envelhecendo e aumenta o número da prevalência de condições crônicas, mas também porque as populações jovens já estão acumulando problemas de saúde de uma idade bastante precoce. Então, eu sou professora lá no programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, esse monte de símbolos aqui não está projetado, né? Mas eu faço parte do grupo de pesquisa que chama Aquaris, que é a avaliação da qualidade da rede de saúde, muito próximo ao Ministério da Saúde, com estudos financiados pelo Ministério da Saúde, CNPq. Como o professor Fernando Bertolotto mencionou, meu primeiro estudo foi aquele lá, de Bagé, que iniciou em 2008, né? E se transformou numa corte que acompanha 1.593 idosos da cidade de Bagé, para entender um pouco, né, como é a questão do envelhecimento. E também faço parte da rede de pesquisa em atenção primária à saúde do Brasil, coordenada pela Associação Brasileira de Enfermagem, de Saúde Coletiva, onde a Associação Brasileira de Enfermagem tem assento também. Atualmente estou na coordenação adjunta de um outro mestrado que temos, que é o Prof. Saúde, que é mestrado profissional. É um mestrado para quem está trabalhando. Isso, claro que aqui no Uruguai,
todos vocês fazem formação enquanto trabalham. Isso não é a realidade no Brasil. No Brasil, às vezes, o pessoal se dedica a um mestrado, né, acadêmico e agora, então, a questão do mestrado profissional. Bem, dito isso, e da minha alegria de poder estar aqui comemorando, né, o que já fizemos, mas ainda nos desafiando no que temos que fazer, lembrando que as condições crônicas, elas fazem parte da Agenda 2030, onde nós fizemos alguns pactos, né, com internacionais. O objetivo do desenvolvimento sustentável, né, os objetivos, eles reafirmam a importância de apoiar comportamento saudável e promover bem-estar para todos em todas as idades. E isso não tem fronteira. Tá? Essa questão, ela é a base da promoção da saúde. Isso é para todas as pessoas em todos os lugares. E sabendo que os problemas das condições crônicas eles são bastante comuns, nós podemos, com certeza, promover ambientes saudáveis na região da fronteira com a questão da promoção da saúde e educação em saúde, em todas as idades. E a meta que temos até daqui a 7 anos é reduzir 1/3 das mortes prematuras. 1/3 do que era em 2015, tá? Ninguém imaginava, quando fizemos esses pactos, que teríamos uma pandemia no meio do caminho, né? A pandemia, ela tem diminuído a expectativa de vida praticamente em todos os países. De qualquer maneira, nós precisamos organizar os nossos sistemas de saúde para diminuir a taxa de mortalidade por enfermidades no aparelho circulatório, tratamento, né, precoce, diagnóstico precoce do câncer e tratamento adequado, a questão do diabetes como um problema de saúde pública e também não esquecendo das enfermidades crônicas, respiratórias, principalmente do pós-Covid agora. Não estava lá quando foram feitos os pactos em 2015, né? Isso se agrega, então, à agenda. No Brasil, a Constituição de 88, ela traz no seu conceito, né, que no plano político-ideológico nós temos um sistema que pretende ser universal, então é para todos, independente da pessoa contribuir ou não para a Seguridade Social. Ele deve ser integral, ou seja, atender as pessoas desde a atenção primária, desde o primeiro nível até a parte mais complexa, né, cirurgia cardíaca, tratamento de câncer, todas, e de modo a promover a equidade, porque o Brasil, como vocês sabem, é um dos países mais desiguais do mundo, onde 5% da população concentra basicamente 70% a 80% dos recursos. Tá? E sobra para a grande maioria da população, e não somos poucos, somos cerca de 210 milhões de pessoas, né? Pouco recurso. Em termos de como eu vou organizar esse sistema que tem na base política e ideológica essas questões, eu vou descentralizar. Então, eu vou dar voz para aquela unidade básica de saúde, desde o primeiro nível, do primeiro serviço, esse serviço dentro de uma região, do seu município, e esse município dentro de uma região, dentro de um departamento, de um estado e, portanto, na nação. Com regionalização e hierarquias bem definidas. E uma questão muito importante, que é a questão da participação social. Foi dada na Constituição de 88 e muito mal usada, né? O professor Marcos pode dizer melhor que eu, que a participação social ela tem sido muito falha. Inclusive, nós fazemos conferências cada 4 anos e a representante do Estado do Rio Grande do Sul não pôde vir aqui hoje, porque ela está participando de uma conferência estadual, que nós vamos ter uma grande conferência agora em julho no Brasil, que vai dizer o que nós queremos e reafirmar para onde vai, porque ela é deliberativa, ela não é consultiva, isso é uma grande diferença. A população organizada pode dizer para o governo o que quer. Não é uma questão do governo perguntar para a população, é uma coisa que vem da base, de baixo para cima, e não de cima para baixo. Ainda não sabemos fazer uso disso de forma adequada. Tá?
Bom, como é que nós, dentro dessa perspectiva, como que nós pensamos qual é o melhor modelo de atenção para fazer tudo isso que nós pretendemos? É o modelo da saúde da família. Então, a saúde da família, ela foi introduzida já há praticamente 30 anos, e ela tem esse objetivo de fortalecer o primeiro nível da atenção. Ela é uma equipe mínima, tem um médico, um enfermeiro, um técnico, um auxiliar de enfermagem e tem agentes comunitários de saúde. Para ficar próximo da população, atendem cerca de 1.000 famílias, 4.500 pessoas, esse número já diminuiu ao longo do tempo, e os números são grandes. Atualmente, cerca de 47.000 equipes de saúde da família trabalham no Brasil, e essa é uma cobertura de 75% da população, 73%, 75% da população. Isso dá em torno de, deixa eu fazer a conta rapidinho aqui, mas são mais ou menos 160 milhões de pessoas, tá? E dependem única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde no Brasil, 75% da população. 25% tem plano de saúde, os outros não têm nada. Então, o SUS, né, que é o nosso Sistema Único de Saúde, ele é importante por isso. Então, nessas regiões definidas, em estruturas que às vezes são precárias, às vezes são estruturas que foram construídas com financiamento público, em áreas definidas, em territórios definidos, ali é que inicia, então, o cuidado em saúde da população. Por isso, eu estou falando isso porque as condições crônicas dependem da educação em saúde, que começa pela base. Pode passar, por favor. Então, aqui algumas fotos, né, das equipes fazendo visita no domicílio. Isso é importante, que a equipe conheça a sua população. Não adianta nós ficarmos dentro do serviço, fazendo discurso ou receita, e dizendo para as pessoas o que elas têm que comer, como é que elas têm que viver. Nem sempre elas vão ter essas condições. Então, nós precisamos estar próximos das populações. E essas questões são importantes para poder organizar a linha de cuidado. Pode passar, por favor. Nós fizemos uma avaliação do primeiro nível. Ali o nível já está errado lá no assento. E atenção, no programa de melhoria do acesso e da qualidade. Perdão pelos erros em espanhol, tá, gente? Esse foi uma iniciativa do governo federal. De 2012 a 2018, nós fizemos 3 avaliações em todas as unidades básicas do Brasil. Tá? Foram ouvidas mais de 40.000 equipes, mais de 120.000 usuários, pacientes que estavam no serviço. E isso, se vocês, eu vou deixar aqui uma sugestão, se vocês quiserem conhecer esse trabalho, que olhou para a questão do acesso e da qualidade. Está condensado nessa publicação que nós fizemos aqui pela Universidade Federal, que avaliou o que evoluiu nesses 3 anos, nesses 3 ciclos de avaliação que duraram em torno de 7 anos. Pode passar, por favor. E o que a gente descobriu? Pode ir. Que depois de 3 décadas, né, a estratégia de saúde da família, ela promoveu esse efeito sistêmico no serviço. Ela aumentou a cobertura e o acesso, ela melhorou a equidade, principalmente levando os serviços para áreas mais pobres e vulneráveis. Ela reduziu a hospitalização por questões sensíveis à atenção primária, né, no primeiro nível, e melhorou também os indicadores de saúde materna, né, atenção materna, infantil, a questão da atenção domiciliar. Essa também foi uma questão que nós conseguimos constatar no estudo de Bagé, que tinha uma população, né? Bagé é mais próximo de vocês, e por que Bagé foi escolhido na época? Porque 50% da população estava exposta à saúde da família e 50%, que eram os mais ricos, não tinham acesso aos serviços tradicionais de atenção ou à iniciativa privada. Então, nós, ao longo do tempo, acompanhando a mortalidade no estudo de Bagé, nós conseguimos ver que os padrões eles estavam iguais. Então, de alguma maneira, nem que seja no padrão de mortalidade, a atenção primária, a estratégia conseguiu promover uma certa equidade.
né? Isso é importante porque eram áreas muito... né, a saúde da família sempre era colocada em áreas mais vulneráveis, mais pobres, né, com menor escolaridade, pior acesso a serviços de saúde. Então, a gente... Pode passar o próximo, por favor? Agora, nem tudo, né, foi conseguido nessas 3 décadas. Nós temos aí questões importantes ainda para poder atingir, né? Que é a questão das redes de atenção. Para conseguir a tal da integralidade que eu falei para vocês lá no começo, precisa organizar os serviços em nível de complexidade diferente. Então, tu tem atenção primária, essa equipe ela precisa de um suporte da atenção especializada e da maior complexidade. E como que as pessoas, né, nós, população em geral, circula dentro do sistema é importante, mas ainda para isso, né, nós precisamos ter uma rede que seja em tamanho, né, e adequada. Principalmente, né, para avançar nessa questão também, além da integralidade, da questão multidimensional e também do controle social. Agora, o que nós precisamos quando falamos em formação, e o professor Fernando colocou, né, nossas atribuições na questão de formação de recursos humanos, de fazer também a questão da pesquisa, e a pesquisa para melhorar o sistema de saúde, preparar esse sistema para novo perfil de adoecimento, que é o novo perfil dos múltiplos problemas crônicos em um único indivíduo, né? Para isso, nós precisamos trabalhar com a questão da vigilância, e não apenas a vigilância no corpo, né? Mas a vigilância de uma maneira integral, ambiental, nutricional, né? Todas as vigilâncias de modo articulado. Uma questão que no Brasil, eu não sei como funciona no Uruguai, mas nós costumamos ter protocolos específicos para hipertensão, para diabetes, para obesidade. Acontece que a hipertensão e a diabetes, a obesidade, ela está num único corpo. Como ter protocolos que atendam a essa multiplicidade num único indivíduo? Então, eu vou no cardiologista, ele vai me dizer uma coisa, eu vou no endocrinologista, ele vai me falar só da diabetes. Como articular isso na atenção primária, um médico, uma enfermeira e os agentes comunitários e o pessoal do auxiliar de enfermagem? Então, nós estamos aumentando muito o risco de iatrogenia. Nós estamos, principalmente na questão da medicação, quando os médicos não conversam sobre a questão do tratamento medicamentoso e a interação, e na população idosa, que costuma também não ser considerada a questão do metabolismo do idoso. Se o nosso colega que é pediatra, ele faz a adequação da dose para um organismo infantil. Como fazer uma adequação de dose para um organismo de 80 anos ou mais, 75 anos ou mais? Como é que se dá esse metabolismo? Como é que é essa interação? Então, na questão da seguridade do usuário, também é importante. O próximo, por favor. E estou quase finalizando, tá, Milton? Vai lá para o próximo. E para incorporar, então, as questões de tecnologia da informação e comunicação. Nós tivemos um grande avanço durante a pandemia, principalmente nas teleconsultas, né? E também na tecnologia de ensino à distância, mas essa incorporação, ela tem que ser adequada, né, também para os profissionais, eles têm que estar preparados para o uso dessa tecnologia. E os usuários também, né? Não só nós. E a questão da educação continuada, aqui é educação permanente, como queira, para os trabalhadores de saúde. Então, o avanço do conhecimento, ele faz com que nós permanentemente precisamos estar em formação, tá? Nós não vamos... A minha mãe costuma dizer, quando você vai parar de estudar? Ela me disse, nunca. Não me permito isso, porque o conhecimento vai indo, e aquilo que eu aprendi na década de 80 nem sempre serve, né? A gente vai precisar avançar de modo a estar sempre, permanentemente trabalhando. E a questão da integração, por isso que nós estamos aqui, né? Sozinhos nós temos força, mas juntos temos muito mais, não é essa, Martin? Então, se nós pudermos juntar instituições que estão, né,
trabalhando nessa questão da integração, ótimo. Para nós, isso vai ser importante para nós, vai ser importante para vocês, vai ser importante para a população de um modo geral. Todo mundo ganha com isso. Estar aqui com vocês, né, conhecer parte da questão cultural de vocês, me permite conhecer por que determinados comportamentos existem e outros não. Isso não substitui a tecnologia que me faz estar hoje sendo transmitido aqui pelo YouTube, pelo Zoom. Essa vivência presencial, ela não pode jamais ser acabar com ela, não pode. A gente pode incorporar ela nas nossas relações, mas não podemos acabar com ela. Tá? E inclui, lógico, a questão da fronteira. E falando de fronteira, já vou finalizar com esse último slide, eu quero falar para vocês que, quando o Milton me procurou com o projeto de pós-doutorado dele, eu disse, ótimo, Milton, porque nós também estamos trabalhando nesse projeto aqui, integrado de pesquisa, ensino e extensão, né? Estávamos iniciando. E tínhamos a experiência de estar trabalhando com o professor Fernando Bertolotto nesse outro projeto aqui, que é como é que se enfrentou a pandemia da Covid-19 nessa região da cidade, nós chamamos cidades gêmeas, né? Que são aquelas Rio Branco, Jaguarão, Aceguá, Ribeira, Livramento, né? Então, nós olhamos já com a participação do professor Fernando nesse estudo, né? Que também foi muito inspirado no estudo que a própria Universidade de Aldelar fez sozinha, quer dizer, me convidaram para participar, que foi com as enfermeiras do Uruguai, também entender um pouquinho como é que estava a estrutura e o processo de trabalho no Uruguai na medida em que começava a pandemia, né? E aí a gente, bom, aí nós fomos então para a Cidade Gêmeas, a Michele, que é a minha aluna de doutorado que está aqui hoje, ela vai falar desse projeto aqui hoje à tarde, né? Mas o que me aproximou do Milton foi o projeto esse que nós batizamos de APS Cronisul, que é Atenção Primária à Saúde e Atenção às Condições Crônicas na região sul, que congrega, então, as 3 coordenadorias regionais de saúde que fazem fronteira com o Uruguai. Tá? Então, nós temos aí a 3ª coordenadoria, que é essa parte que vem até o Chuí, a 2ª lá, que tem a parte de, acho que Bagé, né? E a 7ª coordenadoria, desculpa, e a 10ª coordenadoria, que é a parte lá de Ribeira e Livramento. Tá? O Rio Grande do Sul, ele é formado por 19 coordenadorias, esse é o nosso estado do Rio Grande do Sul, né? E eles dividem essas 19 em macro-regiões de saúde. Então, nós estamos trabalhando com 2 macro-regiões. Toda a totalidade da parte sul do Rio Grande do Sul, que, né, se não é por acaso, conversa com a parte norte do Uruguai, que é a responsabilidade do Milton. Então, cada um do lado da fronteira tentando entender como que a atenção primária à saúde está organizada para atender hipertensão, diabetes e obesidade, no caso nosso. É um curso que está sendo ofertado não apenas para trabalhadores, são cerca de 1.200 profissionais aqui nessa região da atenção primária, mas também os gestores, eu não sei como você traduz em espanhol, gestores, o secretário de saúde dos municípios, o pessoal que coordena a atenção primária, também, então, cerca de 78 gestores. Um curso de 40 horas, né, para os gestores e de 160 horas para os profissionais, que vai ser ofertado agora no 2º semestre. Então, essa é uma metodologia que nós já trabalhamos há algum tempo, ela é mista, vai ser presencial e também à distância, e que com isso nós pretendemos melhorar o sistema de informação, melhorar a prática de cuidado, fazer com que os gestores e os profissionais conversem, porque muitos gestores não conhecem o trabalho do profissional, só contratam eles, né? Os profissionais podem também ajudar o gestor a conversar. Enfim, vai ser uma experiência bastante rica. E para finalizar, o último slide, por favor, é que nós dissemos o seguinte, nossa equipe é grande, né? Essa é uma foto já mais antiga, então, de um time que fez uma pesquisa grande também na área da saúde,
para que nós fazemos tudo isso? Para que nós queremos também dialogar internacionalmente, principalmente com o Uruguai, que é o nosso vizinho, né, de fronteira? É manter a defesa de sistemas universais de saúde, com foco na atenção primária, e que tenha a empatia e a solidariedade, e no nosso caso, no Brasil, num país tão desigual, que investe, né? Vocês sabem que investe 11%, 11% do PIB, né? A gente investe cerca de 8, mas desses 8, 4 é dinheiro público, os outros 5 é do dinheiro de bolsillo das pessoas que têm que pagar. Então, nós precisamos defender um sistema público universal, porque ele é que atende 75% da população exclusivamente, e além disso, para muitas coisas, também os outros 25%. Então, muito obrigada y un buen trabajo para nosotros. Agradecemos a Elaine, que ella ya lo adelantó, pero es mi tutora, a quien agradezco el empuje, ¿no? Porque es eso, uno sigue estudiando y a veces dice, bueno, y aparece alguien y dice, no, hay que seguir, ¿no? Y eso fue un poco la oportunidad que vi para hacer este proyecto. Y por suerte se engancharon, como decimos acá, muchos colegas en el grupo de investigación, en el Sistema de Servicios de Salud. Y bueno, esto es una muestra, una pequeña muestra del esfuerzo de ese grupo. La inmensa mayoría recién egresadas, que también fortalece esto de el continuar no solamente estudiando, sino también investigando para mejorar los servicios de salud. Lo que vamos a presentar ahora es los primeros avances de la primera parte del proyecto postdoctoral que involucra, ahora lo vamos a presentar, dos tipos de investigaciones, unas cuantitativas y otra cualitativa. La cuantitativa se hizo a punto de partida, ahora vamos a seguir la presentación, se hizo a partir de una herramienta que se desarrolló también en nuestro país, la herramienta de evaluación de redes y servicios de salud, que la idea de esa herramienta fue poder continuar evaluando los servicios de salud, particularmente el modelo de atención del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud. Como saben, desde el 2007-2008 que se empieza a aplicar el nuevo sistema, se han hecho infinidad de cambios para la mejora, pero lo que no se están haciendo regularmente son evaluaciones de esos cambios. Incluso evaluaciones del modelo, de cómo se implantó y qué es lo que le está llegando, por decirlo de alguna forma, de esa estrategia de la atención primaria en salud y de ese fortalecimiento que está en la ley del primer nivel de atención, ¿qué le está llegando a la gente? O sea, ¿cómo estamos cuidando a las personas en ese nivel? Y esta herramienta lo que permite es justamente evaluar el primer nivel de atención, con dos enfoques. Un enfoque, como planteaba también Elaine, que es el punto de encuentro que tenemos con el proyecto de ella. Esta herramienta está basada en una enfermedad trazadora, ¿no? La diabetes mellitus tipo 2. Que eso indudablemente que permite saber cómo cuidamos a las personas con diabetes, pero al ser un trazador también permite generalizar y evidenciar o mostrar cómo estamos cuidando a toda la población. O sea, no son datos que solamente se apliquen a la diabetes tipo 2, sino que es cómo la red de atención primaria está atendiendo a las personas en esa población donde estudiamos. Y sin lugar a duda que el objetivo cuando se empezó a trabajar en esa herramienta era para aportar, ¿no? Cuando Elaine me plantea, bueno, ¿qué idea tenés de postdoctorado, ¿no? ¿Por qué querés hacer un postdoctorado? En aquello que también decía Elaine, es la primera vez que nos vemos ayer, hace ya como 1 año y medio, 2, capaz que estamos trabajando juntos por Zoom, y nos vimos ayer, en las primeras reuniones decía, bueno, ¿qué idea tenés de esto? ¿Por qué embarcarnos? Y lo que dije, mira, armamos algo, una herramienta, y lo que no puede quedar es en la academia, ¿no? La universidad tiene que desarrollar herramientas para la mejora, en este caso, del cuidado de la población, aportar hacia allí. Y esto que vamos a presentar hoy está en esa línea. Dicho esto, se nos sigue opinando, decir también que la idea era poder trabajar en todos los departamentos de frontera con Brasil, Rocha, Cerro Largo, Rivera y Artigas, pero se planteó durante toda la mañana, la universidad no tiene los recursos necesarios, nosotros no pudimos llegar a trabajar en Artigas, sí en Cerro Largo, Rivera y Rocha, porque está la universidad allí en las sedes,
pero en Artigas no hubo posibilidades concretas de poder hacer el estudio allí. Por eso no vamos a hablar de Artigas y sí trabajaremos en estos. Igual entendemos que las fronteras tienen cosas similares. La red de atención primaria de ACE funciona similarmente a nivel de la frontera. No quiere decir que, que podamos traspolar estos datos a Artigas, pero puede dar una idea de también trabajo allí. Así que bueno, lo que vamos a presentar es la primera experiencia postdoctoral. Decíamos que integra estudiantes de grado y posgrado de la Facultad de Enfermería. Particularmente agradecer, pasamos a la segunda pregunta, a los equipos de trabajo que son hoy, por suerte, la mayoría ya egresados, otros a punto de egresar en sus proyectos postdoctorales, y tenemos los equipos de Cerro Largo, que son los resultados que vamos a presentar hoy, a las licenciadas hoy día, que egresaron en diciembre, Argüello, Barbosa, Burgos, Del Pino, Moreira y Ricardo, que fueron las colegas que desarrollaron la parte cuantitativa de estudio, conjuntamente con la licenciada especialista Liliana Delis, que el 29 de mayo, de junio, esperemos, esté defendiendo su tesis de maestría. También en este estudio estuvieron compañeras y compañeros de Montevideo desarrollando una parte del marco teórico, viendo un poco todas las normativas, que lo van a presentar en la tarde mejor ellas que yo, viendo toda la parte normativa y de artículos académicos relacionado a el derecho y el acceso a la salud. ¿Qué sucede? ¿Cómo está a nivel general y en particular en nuestro país el derecho al acceso a los sistemas de salud? Y allí tenemos entonces a la licenciada en enfermería Yu, que estaba ahí, que hoy por suerte también es integrante del Departamento de Administración. Tenemos a la licenciada Hernández, Ramos, Soria y Gutiérrez. Son estudiantes de Montevideo, pero que aportaron en esa búsqueda al proyecto. En la ciudad de Rivera estaban los compañeros y las compañeras. En realidad estos compañeros todavía están trabajando. No, estos ya egresaron. La licenciada Bería Batista, Benítez, Urbelo, Ferreira, La Luz, Mora, Núñez, Pereira, que ellos hicieron un primer estudio de una parte de la red de atención primaria de Rivera, y hoy están trabajando en una segunda parte, los estudiantes hoy día, Ribeiro, Peláez, Lacerda, Dos Santos, Barbosa, Carneiro, Trindade, Cuello, Rodríguez y Blanco, con la conductoría de las docentes licenciadas especialistas Ana de Melo y Valeria Kelfer. Ese grupo aún son bachilleres, pero están a punto de egresar. Están haciendo el internado y conjuntamente dentro del proyecto postdoctoral. Y el otro equipo de campo es en Rocha. En Rocha están trabajando en la zona de fronteras en Barra del Chuy y el poblado 18 de Julio, que es la zona fronteriza que hay probabilidades de que las personas de Brasil puedan atenderse en nuestro país. Por eso se eligieron esas políticas de allí. Y ahí tenemos como conductora a la docente licenciada en enfermería Josefina La Rosa, y a los bachilleres Rivero, Fernández, Mariño, García y Eros. Decir también que en este estudio, a lo largo de este estudio, que hace ya unos años que se viene desarrollando, egresó la licenciada Marta Román, que hoy es coordinadora del Centro Universitario de Rivera, y está haciendo ahora egresó de Magíster y está haciendo su doctorado ahora. Y tenemos allí también la maestranda Misar Pérez, que también por suerte la tenemos como docente del departamento, y que ella también fue cotutora de Cerro Largo y del equipo de trabajo de Cerro Largo y del equipo de trabajo de Montevideo. Y Misar es quien está haciendo en Rocha la investigación cualitativa que va a aportar otros datos. La primera parte son números, evidentemente que eso evidencia, ahora hay que buscar ciertas explicaciones, o capaz que no explicaciones, entender, ¿no? ¿Qué dicen esos números? Y ahí es la segunda parte del proyecto, que son estos estudios cualitativos. Lo va a realizar Misar en Rocha, y nosotros lo haremos en las otras sedes.
me quería detener acá porque sin ese equipo era imposible estar hoy acá. Así que agradecerles. El objetivo del proyecto tiene que ver con aportar a elevar el desempeño de las redes de servicios públicos del primer nivel de atención, particularmente en el subsector público. Decíamos, esta herramienta fue elaborada para trabajar conjuntamente con la Administración de los Servicios de Salud del Estado, quien es el mayor efector sanitario del país. No quita que se pueda aplicar con algunos recursos en el privado, pero entendíamos desde la academia, por esto de los recursos, teníamos que achicar un poco el objeto de estudio. Y bueno, no podíamos abarcar todo el sistema, nos dedicamos al subsector público en particular. Y más que nada, es evaluar cómo está funcionando el primer nivel, pero para elevar la calidad, lo que decíamos al comienzo. ¿Cómo estamos cuidando a las poblaciones, particularmente en frontera? Este estudio también se desarrolló en otras etapas, en una red de atención del área metropolitana de 100.000 habitantes, 33 efectores, y arrojó unos resultados interesantes, que no distan a los que está arrojando el estudio aquí. Pero vamos a trabajar a mostrar lo del estudio de las fronteras. Muy rápido, la metodología es una metodología mixta, esto que decíamos, que es evidentemente investigación, es evidentemente extensionista y evidentemente formativa, como tratamos de evidenciarlo en las diapositivas anteriores. Y con dos técnicas bien diferentes pero complementarias, una parte cualitativa y una parte cuantitativa. La cuantitativa es esa evaluación de las redes con la herramienta HERS, que es la herramienta de evaluación de redes y servicios de salud desarrollada particularmente para el estudio en nuestro país del primer nivel de atención del sector público. Y una parte cualitativa que se va a desarrollar más que nada a través de los relatos de los actores de la red. Cómo están viendo y analizando y sintiendo los actores el funcionamiento de su red de atención, de sus policlínicos. Todavía estamos ajustando las estrategias, ¿no? Porque esto que es bastante ágil, pero a grandes rasgos, la estrategia que nos planteamos para el proyecto de postdoctoral, primero que tiene una fuerte vinculación y coordinación con la Unidad Federal de Pelotas, de quien depende este postdoctorado que estamos haciendo, indudablemente que de la red de atención primaria de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, trabajamos conjuntamente con ellos en este proyecto, y la Universidad de la República, de quien somos parte de nosotros. La idea es realizar un análisis de situación de salud a través de esas dos metodologías, la cuantitativa y la cuantitativa. Y allí lo que decíamos, la aplicación de la herramienta y el análisis de relato, que todavía eso está en construcción. La coordinación interservicio con la red sanitaria, la universidad, y necesaria, evidentemente, decíamos, porque la primera idea, nosotros necesitamos trabajar para devolverle a la sociedad lo que la sociedad está invirtiendo en la formación de nuestros profesionales. Para eso, necesariamente, tenemos que continuar trabajando entre, en este caso, el sector sanitario público y la Universidad de la República. Y con intervenciones, la idea no es realizar solamente un análisis de situación, decir, bueno, esto es lo que está, fíjense, vean cómo hacen, sino que la universidad está involucrada directamente en, más allá de ofrecer alternativas, involucrarse en las alternativas, que ahora lo vamos a mostrar a lo largo, a deslizar a lo largo de la presentación. Así que las intervenciones que surjan a punto de partida de este análisis de situación van a estar dadas a través de esa coordinación entre la red sanitaria y la academia. Más o menos en dónde estamos. Ahora quisimos mostrar algo medio que parcial por allí, o lo que queremos llegar y en qué camino estamos. En cuanto a la formación, decíamos que es un proyecto de investigación extensionista y de educación. En el grado y posgrado todavía restan culminar algunas tesis de grado y posgrado, resta incorporar los resultados porque están en marcha de las investigaciones del proyecto y publicación. ¿No? Tenemos que, evidentemente, evidenciar y que esto no quede solamente en estos encuentros.
Y en lo que respecta a la asistencia, el planteo es entregar los resultados a las redes, ¿sí? Realizar ese análisis de los resultados en conjunto para ver luego esas intervenciones a realizar. Entonces, esa es un poco la estrategia o los objetivos o las metas que nos planteamos para trabajar en lo que es la formación y lo que es la asistencia. Siguiente. De esas metas y lo que tenemos al día de hoy, esas 7 tesis finales de estudiantes de grado planteadas, esos equipos que mostramos, 4 ya han defendido, 4 equipos. De las 3 tesis de maestría involucradas en el proyecto, hay una defendida. Estamos un poco más atrasados con el tema de las publicaciones. Eso nos cuesta un poco, pero viene encaminado. Hay una en imprenta y hay 2 artículos en redacción que tienen que ver particularmente con los primeros resultados que se tienen aquí, que se obtuvieron aquí en Cerro Largo. Y con esta temática se hicieron 2 presentaciones en congresos internacionales. En cuanto a la asistencia, marcar que ahí estamos trabajando en 7 puntos de frontera, en ciudades o poblados, en 3 departamentos, que abarcan 2 centros de salud y 9 policlínicas. Allí el planteo es, como hay involucradas 3 redes de atención primaria, 3 RAP, 3 informes técnicos. Hoy estamos entregando el primer informe técnico a la RAP de Cerro Largo y restan, porque todavía no terminó los estudios de los departamentos, lo de la RAP de Rivera y de Rocha. Y las actividades de extensión, que bueno, esperemos que esta es la primera y esperemos que esto pueda continuar. Siguiente. Ahora bien, ¿qué se evidenció? ¿Qué surgió de esta primera investigación en Cerro Largo? Esta tabla lo que marca son los índices de desempeño. Esa herramienta con la que se evaluó, lo primero que arroja son cuestiones globales. ¿Cuál es el desempeño de la red que se puede medir por secciones, o sea, por los actores, usuarios, equipo de salud y directivos, y también arroja resultados de desempeño por cada uno de sus componentes? Decirle que nosotros trabajamos con el enfoque de redes integradas de servicios de salud, de OPS, por 2 razones. Una, porque la evidencia muestra que la APS, el primer nivel, tiene que ir hacia allí. Y la segunda y fundamental es que la Administración de Servicios de Salud del Estado en el 2012 definió trabajar con el enfoque de redes integradas de servicios de salud en base regional. Entonces, realizamos o construimos esa herramienta teniendo en cuenta ese enfoque de redes integradas. Por lo tanto, los componentes son los de las redes integradas de servicios de salud de la OPS. En forma grande podemos leer en la última columna los índices por componente. Aquí vemos que el componente modelo de atención a nivel global tiene un índice parcialmente alto, ¿no? Que dice que la red tiene fortalezas, pero que todavía necesita ajustarse para poder lograr brindar esos cuidados a las poblaciones en forma, brindar mayor accesibilidad a las poblaciones para los servicios que prestan. ¿Qué se ve en esa línea del modelo de atención de los diferentes índices? Los directivos, que evidentemente son los responsables de llevar adelante las políticas en la red, tienen una visión superior, ¿sí?, en relación a cómo está funcionando el modelo de atención, superior al del equipo de trabajo y superior también al de los usuarios, lo cual es lógico, ¿no? Los directivos son la parte política de este asunto, ¿no? Lo que tienen que delinear, por lo tanto, tienen que conocer. El equipo de trabajo, los trabajadores de salud de las policlínicas, son los que están en terreno. Si bien las políticas son acordes, luego de aterrizar esas políticas, y no es lo mismo a lo que se planificó, y eso es lógico. Y a los usuarios, lo que se ve en esa primera franja que llamó la atención, es que al usuario todavía no le han llegado como se debería llegar las prestaciones. O sea, todavía no estamos cuidando a ese usuario como dice el Sistema Nacional Integrado de Salud que debemos cuidar. El componente gobernanza y estrategia, sin duda que este es uno de los más bajos. El gobierno de las redes, ¿no? Gran dificultad en nuestro país. Traía hoy Elaine una de las cuestiones de la participación social es fundamental en el trabajo en el primer nivel de atención. Ahora, es fundamental también en las definiciones de políticas.
Y así también lo marca nuestro sistema. Y todavía nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud tiene dificultades para la conformación de equipos estables para el gobierno de la red. Particularmente hasta el 2022, a nivel central, la JUNASA no tenía la participación de los usuarios que se habían retirado en el 2018 por diferencia con el funcionamiento de la JUNASA. La JUNASA es la Junta Nacional de Salud, quien define las metas, por decir así, del Sistema Nacional Integrado de Salud. Quien maneja los dineros, quien deriva los dineros del sistema. Y allí no estaban los usuarios del 2018 al 2022. Por suerte ahora se incorporaron, pero eso también hay un efecto cascada, no solo a nivel central, sino en las departamentales y particularmente en las redes de primer nivel. Allí los directivos, esto también funciona igual que el componente anterior, los directivos son los que tienen una visión un poquito más, podríamos decir, optimista, porque es desde su punto de vista. ¿Sí? Los trabajadores no se están viendo como integrantes del gobierno, no se ven gobernando la red de atención. Y los usuarios, si ven allí, no están, no se sienten parte de las definiciones o del gobierno de la red, con un 0,08 en el índice de desempeño de ese componente. Esta herramienta tenía, cuando se validó, tuvo algunas debilidades y no podemos mostrar o definir el índice de desempeño del componente de organización y gestión, pero sí tenemos elementos que ahora lo vamos a mostrar para ver cómo funciona este componente, pero no podemos mostrar un índice de desempeño. Y en el financiamiento solamente se pudo medir desde la visión de los directivos, que como se ve allí es parcialmente alto el tema del financiamiento, que podemos explicar un poquito allí, en particular este componente. A nivel general, los usuarios están diciendo que desde su perspectiva todavía a la red le está faltando, podríamos decir que elementos para que puedan dar respuesta a las situaciones de salud. La misma situación para los trabajadores. Todavía no se siente, desde la perspectiva de los trabajadores y de los usuarios, que la red esté resolviendo como debería resolver los problemas de salud que tienen las poblaciones, en particular en la política de frontera. Para los directivos, ellos, lo que decíamos hoy, son los responsables de conocer y llevar adelante las políticas, por lo tanto, ellos tienen otra perspectiva y tienen otra visión, y es por eso que ellos ven, bueno, que la red no está tan mal, hay elementos para mejorar, y ahí sube un poquito el índice de desempeño global de la red, que desde valores de 0 a 1, a nivel general, esta red está exactamente en la mitad en su desempeño. O sea que hay espacios para mejorar. Tampoco lo que queríamos era traer algunos datos por cada uno de esos componentes, ¿no? ¿Qué significaban esos números? Modelo de atención. Lo que se evidenció en este estudio es, primero, hay un fuerte conocimiento del área geográfica. Nuestro país es chico, la Administración de Servicios de Salud del Estado hace años que viene trabajando con regionalizaciones, se ha ido ajustando, y los equipos de trabajo y las direcciones conocen el territorio. En el 100% hay una fortaleza y hay un conocimiento claro del territorio. ¿Cuál es la dificultad? Que lo que hay es ausencia de conocimiento de las necesidades de los usuarios que viven en esos territorios. No hay encuestas sanitarias, no se realizan perfiles sanitarios, conocemos el terreno, pero no sabemos las necesidades de salud que tienen esas poblaciones que viven allí. No acceden a los servicios de salud en un 24% de los usuarios. O sea, uno de cada 4 usuarios de salud pública, todavía tengo el chip anterior, uno de cada 4 usuarios del subsector público no está accediendo a los servicios de salud. Esto que decíamos, conocemos el terreno en algo tan chico, hoy mencionaba el doctor Pi que son 40 kilómetros, una cosa así a frontera, dependiendo del punto,
y 1 de cada 4 no accede a los servicios que la red presta. Hay un desconocimiento, también lo traía Elaine, el tema de que es necesario trabajar sí, con guías que ayudan a coordinar los esfuerzos de diferentes profesionales en el cuidado de una sola persona. Entonces, las guías de práctica clínica en este nivel son fundamentales. El 77% de los trabajadores las desconoce y el 50% de los directivos también. A nivel de los usuarios, el impacto que tiene estos desconocimientos, o estos entre otros, ¿no? Pero particularmente el trabajo con guías de práctica clínica, el impacto que tiene es que el 25% de los usuarios tienen retraso en los controles con especialistas. O sea, 1 de cada 4 no está accediendo al servicio en tiempo. En forma sí, en tiempo no. El 49% de los usuarios tienen retrasos en los insumos. Acá estamos hablando de insumos para automonitoreo. Personas, decíamos que son portadoras de diabetes tipo 2. Es fundamental el automonitoreo. Es parte del cuidado. Y casi la mitad de la población accede, pero con retrasos, lo que eso implica, evidentemente, un impacto en el cuidado de su salud. Y el 28, 1 de cada 3, podríamos decir, tienen retrasos en la medicación, en acceder acceden, pero tardíamente a la medicación. También hay una ausencia marcada en el trabajo en equipo. Incluso en lo que entiende cada trabajador, ¿no? Cada participante del equipo, el 38% refiere directamente que no trabaja en equipo, ¿no? En un primer nivel de atención. Hay ausencias de controles con especialistas. Entre el 67 y el 100% de los usuarios hay unas especialidades que no acceden a controles. Ausencia de controles clínicos. Entre un 36 y 46% de los usuarios no acceden a los controles clínicos que plantea la guía de práctica clínica de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. ¿No? Hago un paréntesis acá. La herramienta con la que se midió el desempeño también incluye, evidentemente o necesariamente, incluye la perspectiva de ACE, porque se construyó para medir el desempeño de las redes sanitarias de la Administración de Servicios de Salud Pública a través de las guías de práctica clínica. Están incorporadas dentro de la herramienta las necesidades de controles con especialista, clínico, medicación. O sea, las guías de práctica clínica están dentro de la herramienta para justamente ir a medir lo que la administración dijo que tenía que darle a esos usuarios. Por eso estos datos que surgen de la herramienta, pero porque tomamos la guía de práctica clínica de ACE. Algo importante también esto que hablamos del involucramiento de las personas, de los usuarios, el 87% de los usuarios tienen desconocimiento de sus derechos como usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud y de sus derechos como personas portadoras de diabetes mellitus tipo 2. Y una cosa importante, que esto evidentemente habrá que seguir profundizando, lo que decíamos hoy, bueno, estos son números, ¿no? que muestran, marcan y nos dicen más o menos por dónde ir. Después habrá que ir a buscar los relatos para entender un poco más. Pero una fortaleza que mostró la red es que el 100% de los usuarios plantea que su género es tomado en cuenta al momento de la consulta. Cosa no menor en estos tiempos, ¿no? El trabajo, el respeto del género de las personas, fundamentalmente es importante resaltarlo en estos momentos. Así que eso es una fortaleza de la red. Hay otras variables, pero bueno, eso no hacían al fondo. Nos parecía que el fondo en el modelo de atención era un poco eso, el no acceder a los servicios de salud, el no trabajar en equipos, y lo que tratamos de traer acá son las particularidades más, que resaltan más en el estudio. El segundo componente, que es bajo para la red de desempeño global, está dado particularmente por la escasa participación de los órganos de gobierno.
un 1% de los usuarios refirió que participara directa o indirectamente, ¿no? Lo que se mide acá no es si son partícipes de una comisión, sino si tiene algún delegado, si alguien lo invitó en algún momento, si directa o indirectamente, el 99% de los usuarios no participan en el gobierno de la. Y, algo no menor también, 1 de cada 4 trabajadores, ¿no? Hay una ausencia en la evaluación de los servicios prestados, esto que hablábamos hoy, la necesidad urgente que tiene nuestro sistema, fundamentalmente porque desde que se ha creado el sistema no han habido evaluaciones sistemáticas. Hay puntualidades, pero el sistema como tal no ha tenido evaluación. Y eso se nota en las diferentes redes donde estamos desarrollando estas investigaciones. No se evalúan, prestamos servicios y después no evaluamos cómo fue, cómo lo dimos, qué faltó, qué sí, qué no. Y es fundamental para retroalimentar justamente esos servicios prestados. Y hay una ausencia también muy marcada del trabajo intersectorial, ¿no? El primer nivel de atención, si hay algo que no puede faltar, es trabajar con los diferentes actores organizados de la comunidad. Y así demostró que se evidenció que el 95% de los trabajadores y el 50% de los directivos visualizaron que hay una ausencia marcada en ese trabajo. Siguiente. Ahí se ponía nerviosa, pero yo también tenía 10 minutos y creo que me estoy pasando. Este es el índice, el componente, perdón, que decíamos, no podemos medir un índice, pero sí hay variables que nos muestran cómo está ese componente. Hay un conocimiento del sistema unificado de laboratorio clínico. El 58% lo conoce, quiere decir que el 42% de los trabajadores. O sea, los trabajadores de la red, casi la mitad, el 42%, no conocen el sistema de laboratorio. Y el 50% de los directivos, que tampoco es menor. Con relación al conocimiento de sistemas unificados de estudios radiológicos, la misma, ¿no? La mitad de los trabajadores directivos no lo conocen. Hay un desconocimiento del equipo básico. Particularmente acá preguntamos de OPS, ¿no? Porque nosotros tenemos quizás una deformación de que cuando decimos equipo, en nuestro país hay equipos de trabajo en primer nivel. Ahora bien, ¿qué es lo que marca las experiencias? ¿Qué es lo que marcan los sistemas donde funciona el primer nivel de atención? Nosotros trabajamos en la academia, particularmente los sistemas de España, de Brasil, fundamentalmente, de Cuba, o sea, de Canadá, donde funciona el primer nivel de atención y que lo recoge OPS, ¿no? ¿Cuál es el equipo básico? El médico y el licenciado, ¿no? En nuestro país, el equipo básico es un médico y quien pueda acompañar, ¿no? Y particularmente en el primer nivel, en la enfermería, del equipo de enfermería, está el auxiliar de enfermería sosteniendo el trabajo, pero no el licenciado en enfermería. Entonces, particularmente, vamos a buscar cómo está la situación, ¿no? Y hay un desconocimiento del 50% de los directivos no conocen esa propuesta o esa sugerencia, más que propuesta, de la Organización Panamericana de Salud, que no es ni más ni menos sugerencia de nuestros ministros de salud que se reúnen en esas conferencias. OPS, ¿qué es eso? Es una conferencia de los diferentes ministerios, que es un médico y un licenciado. La inexistencia de carrera funcional, el 75% de los directivos evidenciaron que no existe carrera funcional. No existen programas de formación permanente. Hay una existencia de historia clínica única, se reconoce en el 100%. La historia clínica única fue un esfuerzo que hizo nuestro país hace varios años, viene desarrollando, todavía falta, sin lugar a dudas, particularmente desde mostrar la profesión de enfermería en el cuidado. Se pierde o se desdibuja enfermería en la historia clínica. Y por suerte la facultad está trabajando hace años en ese proyecto. El profesor Bertolucci estuvo también involucrado, y está, creo, involucrado en cómo ir mejorando esa herramienta. Es una herramienta fundamental. Bien, ahora necesitamos que todos los actores vean allí su aporte al cuidado de la población, y particularmente en enfermería. Pero fíjense, que si bien el 100%
plantea que existe, los trabajadores, un 63% solo registran. Hay un 37% de trabajadores que trabajan, pero después no hay un registro de lo que se realizó. Y por lo tanto, los seguimientos con los otros niveles se dificultan. Mecanismo de evaluación, ya lo dijimos, la siguiente. Sí. ¿Qué tiene? El financiamiento en esta red es particular porque todavía tiene algunas dependencias con el segundo nivel de atención, con la otra unidad ejecutora. Entonces, este puede ser quizás un poco mentiroso, por decir así, el índice, pero sí, las variables que queríamos destacar es que existen, fueron marcados por los directivos y por los trabajadores, existencia de incentivo por cumplimiento de metas asistenciales. Pero esa visualización de estos incentivos, solamente un 11% de los trabajadores lo visibilizó y 1 de cada 4 directivos. O sea que este quizás es una de los componentes con mayor debilidad de la red. A nivel general, nomás decir que la red presenta áreas donde realizar intervenciones para elevar el desempeño, sin lugar a dudas. Si miramos un poco los datos que surgieron, existen grandes áreas para mejorar. Algunas resorte de la red únicamente. Hay cosas que con lo que tiene la red hoy lo puede resolver. Algo muy simple, las guías de práctica clínica. Están ahí, es que se conozcan y que se utilicen. El registro de la historia clínica está ahí, es utilizable. Otras de responsabilidad de la Administración Central. Y cuando hablamos de la Administración Central, también lo marcaba el profesor Bertolotto hoy, es la Administración Central de ACE, pero también del Estado en cuanto a la academia, a la formación, porque acá hay esfuerzos conjuntos. Villar planteaba que la salud tenía que ser una política de Estado. Nosotros a eso le agregamos que en estos momentos, sin duda que la salud tiene que ser una política de Estado, pero la enfermería tiene que ser una política de Estado. El Estado tiene que hacerse cargo de la formación y tiene que hacerse cargo de la asistencia, ¿no? De generar dotaciones acordes, de generar profesionales cada vez más capacitados. Entonces, cuando colocamos allí el tema de la responsabilidad de la Administración Central, estamos hablando del Estado. Y otras intervenciones que se pueden, decimos, y deberían resolverse en coordinación con los diferentes actores del departamento. Y ahí estamos involucrando a la academia, conjuntamente con el ministerio, con la departamental y la red de atención, donde la academia tiene un papel preponderante a jugar en coordinación con los otros dos servicios, instituciones. Perdón. Como recomendaciones, algo muy general, que hemos conversado, es estrechar cada vez más las coordinaciones con la facultad y la universidad en general para dar mejoras a algunas de las debilidades identificadas con el fin de complementar esfuerzos en el cuidado de la población en general y en particular mejorar el acceso de las poblaciones de frontera a servicios de salud, que es un poco el objetivo, ¿no? Que las personas vivan donde vivan puedan acceder a los mismos servicios sanitarios. Hoy eso en la frontera no se está dando. Entonces el objetivo es poder ir en ese camino. Nosotros creo que agradecemos, presidente, les agradecemos el tiempo, nos pasamos un poquito para no estar en desatorno con el resto de la mesa. Muchas gracias. Vamos a hacer medio minutito, así invitamos al profesor Já quer convidar ele? Marcos. Se quiser já convidar. En cuanto vamos aceptando las condiciones de la presentación, mi nombre es Marcos Lemois. Yo voy a intentar hablar en español, pero no es lengua madre, entonces si era una palabra que sale fuera o en portuñol, perdonadme. Entonces, yo hice la maestría y el doctorado en la Universidad Federal de Pelotas y el postdoctorado también
En este momento voy a presentar un poco del postdoctorado que hizo y, y algunos resultados de un proyecto que hicimos junto al Instituto del Mercosur con sede en Paraguay. Entonces, hoy me tocó hablar un poco sobre la paradiplomacia y la calidad de fronterizas vinculadas y algunas de las propuestas que están surgiendo en el Mercosur a respecto de eso, de trabajar salud en regiones fronterizas o ciudades gemelas, respecto de las derechos de los ciudadanos. ¿Puede pasar? Entonces, yo traigo acá para empezar lo que pasa con nosotros, ¿no? Después de 30 años del Mercosur, tengamos que atravesar la frontera, tengamos que pasar el paso fronterizo, todavía mostrar la documentación, ¿no? Todo eso de 30 años, todavía tenemos que pasar, ¿no? Mostrar que somos en la frontera del Mercosur. Además, tenemos también que hacer, si venimos de auto, tenemos que hacer la carta verde, ¿ves? Compañero, no pasó. Tenemos que hacer la carta verde, tenemos que comprobar que el auto es nuestro. Entonces, si no tenemos la carta verde, también es otro problema de los ciudadanos en el cotidiano, de las actividades que tenemos que hacer en la frontera o que tenemos que hacer en los países del Mercosur. Bueno, para no atrasar más, cuando un compañero está tratando ayudar las cosas, ¿o qué es la paradiplomacia? La paradiplomacia son cuestiones que tienen que ver con la diplomacia local. ¿No es? La diplomacia, como conocimos en las relaciones internacionales, tiene que ver con la actividad que en un país de otro tratan, hacen acuerdos, tratados, que puedan establecer algunos vínculos o algunas actividades, ¿no? Que puedan tratar de más de acuerdo con las leyes de un país de otro. Y la paradiplomacia tiene que ver con algunos acuerdos que son más locales, le van en consideración las realidades locales. Entonces, eso es el más importante que, de acuerdo con lo que estamos hablando acá, ¿no es? Que al crear los proyectos de extensión, de enseñanza, de pesquisa, tenemos que llevar en cuenta las actividades que son reales, que pasan las poblaciones que viven en las fronteras o que viven en las ciudades de nuestros países. Bueno, vamos con calma. Vamos a ver. Bueno, entonces la paradiplomacia, como vengo hablando, tiene que ver con las ciudades fronterizas, con las ciudades gemelas y poder avanzar en ese sentido. ¿Qué tenemos de bueno en eso? Podemos crear estrategias específicas de la respuesta y demandas locales, transfronterizas, ¿no? La propia cooperación internacional que de una manera u otra con las ciudades fronterizas acaba ocurriendo, desarrollo de propuestas políticas con una mirada fronteriza, es lo más difícil porque acabé de hablar anteriormente por causa de las leyes, y los límites normativos, las leyes y los acuerdos que son firmados lejos de las ciudades fronterizas. Próximo. Entonces, ¿qué estamos hablando un poco? La cooperación en países sur-sur, ¿no? Son países que están en el sur global, que tienen características de salud muy parecidas, o iguales o muy parecidas. Entonces, eso firma también las actividades para diplomacia con un acuerdo de que pueden resolver los problemas prioritarios de la salud.
Próximo. Y acá lo que ocurrió de la pandemia, ¿no? En el principio de la pandemia, la mayoría de los países cerraron las fronteras y eso causó mucho daño a la población. Por ejemplo, acá ¿no? Tenemos que Uruguay ya tenía cerrado sus fronteras y Brasil todavía estábamos sus fronteras abiertas para todo el mundo, corriendo un gran riesgo para se contaminar, contaminación del pueblo. El próximo. Y acá dos ejemplos de cómo funciona la paradiplomacia, porque nuestra relación con la gestión de la pandemia de Brasil fue desastrosa. Todos nosotros que trabajamos en salud quedamos con la vergüenza de cómo el país trató la condición de la pandemia en nuestro país. Y si no fueran las cuestiones de paradiplomacia que el Río Grande del Sur hizo con Uruguay, teníamos mucho más casos en el Río Grande del Sur y también todavía, pero el contacto con Uruguay también acabaría contaminando los uruguayos de la frontera. Entonces, en pocos casos de paradiplomacia que tuvieron en el mundo, el país, Uruguay y allí es Brasil, más Río Grande do Sul, ¿no? Hizo el Comité Binacional de Vigilancia Epidemiológica que trató de esos casos. Entonces, un ejemplo claro de paradiplomacia. Y otro caso también que lo Uruguay vendió, disponibilizó medicaciones que sería muy importante en este momento de los pacientes que estaban intubados en la UTI y el Brasil no disponibilizaba las medicaciones y Uruguay no tenía financiado esos empréstimo o vendido para Rio Grande do Sul, teníamos muchas más muertes en la UTI en caso de COVID. Entonces, ahora llegando más a la legislación actual, ¿no? Fue firmada en 2019 la localidad fronteriza vinculada, que es un aporte importante para las regiones fronterizas de Brasil, de Uruguay, Argentina y Paraguay. Un acuerdo, entonces, que ya teníamos ese acuerdo con Argentina y Paraguay. Entonces, después de diciembre de 2019, todos los países del Mercosur firmaron ese acuerdo y para traer más beneficios a las ciudades del Mercosur. Puede pasar, este es un dato que es de Uruguay, que te acuerdo está ahora para la este 2022, creo. Entonces, también hace parte de nuestra propuesta política de este evento. Perceber cómo está eso, cómo los políticos están tratando de ese acuerdo para beneficiar a la población. Próximo. Entonces, ¿qué beneficios consagran este nuevo derecho de la zona integrada, cohesa, y todo un territorial, un aspecto territorial, articulada con una lógica de acceso a los servicios de infraestructura, que pretende tener un avance significativo del proceso de integración bajo la perspectiva de ciudadanía y de derechos humanos. ¿Qué avances tiene esa localidad fronteriza vinculada? Brasil y Uruguay tienen muchos acuerdos sobre eso, sobre el acceso de servicios, sobre cómo se trabaja en la frontera. Más acá, me parece que la primera vez quedó un poco más claro cómo se da eso. No está totalmente claro. Tengo mis críticas también a esa ley, que después podemos hablar sobre eso, si hay tiempo para eso, porque no está totalmente claro cómo se va a desarrollar todo el puntos que tiene la legislación, pero me parece que está más integrada con las relaciones de ciudadanía fronteriza. ¿El otro? Entonces, algunas
propuestas que están en esta localidad fronteriza vinculada, es decir, el ejercicio del trabajo, oficio de profesión del acuerdo de las leyes destinadas a los nacionales. Entonces, si hoy soy brasileño y quiero trabajar en Uruguay, voy a tener los derechos de todos los trabajadores del Uruguay, por ejemplo. Y al contrario también, si solo quiero trabajar en Brasil, voy a tener los derechos de trabajadores de Brasil igual. Y la gestión de educación, que es importante para nosotros también, la gestión de gratuidad, de reciprocidad, entonces poder disponibilizar acerca de educación de un lado a otro. La movilidad, entonces se trata de una otra documentación, es el tránsito vehicular fronterizo, y ahí necesita de toda una gestión de infraestructura, necesita un carril exclusivo para los fronterizos, hacer el pase fronterizo sin toda la burocracia que conocemos de que traje en la inicio de la presentación. Comercio subsistente, donde tenemos esta gestión de transporte de mercadería, transporte público, privado de pasajeros. Entonces, algunas fronteras, esto es más claro, más disponible a la población. En otras, por ejemplo, que tienen acceso fluvial, no hay embarcaciones, no hay horario, o el transporte no puede cruzar la frontera, hacer la línea. Entonces hay varios problemas distintos en la frontera de los países, y me parece que eso en esta legislación va a evoluir un poco. Otro. Acá, más cerca de nosotros, del área de salud, trabajar en la prevención y combate de enfermedades de seres humanos. En la ley existe los seres humanos, animales y lo vivo. Yo reducí só para dejar los seres humanos ahora. Entonces, trata de materiales, medicación, pacientes, profesionales, vehículos sanitarios, que todos nosotros sabemos que es un problema mayor, de hacer la travesía de ambulancia, por ejemplo, de un país para otro, y había una burocracia que no se podía pasar, entonces paraba una ambulancia de la frontera, la otra del otro lado, ahí trasladaba el paciente. Es una cosa inadmisible. Cuestiones de defensa civil, ¿no? Entonces, bomberos, todos esos autos de transporte que son esenciales, servicios esenciales para la población. Parece que va a haber avances con eso. Y es cuestión de derechos humanos, dentro de la protección de grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Profesor Elaine traduce sus trabajos, profesor Milton también, esas cuestiones que tienen a ver con las crónicas no traducibles. Y otro problema que teníamos también era la cuestión de personas fallecidas, que se fallecían de un lado de la frontera, trámite bárbaro para hacer el transporte del cuerpo para otro lado. Y muchas personas ponían el cuerpo dentro de un auto y trasladaban por otro lado para no pasar por eso. Entonces, parece que va a avanzar. Aquí como tratamos de trabajar en un proyecto. Creo que acá tenemos gestores, trabajadores, estudiantes. ¿Cómo podemos trabajar? Primero tenemos que hacer el diagnóstico situacional de la área en la que tenemos que trabajar, qué formas vamos a actuar, ¿no? Y establecer elementos de dirección y operación en esta área si tratamos de un proyecto transfronterizo. Otro. Acá es un modelo que trabajamos en la gestión pública y desarrollo regional de Pelotas, en la Facultad de Universidad Federal de Pelotas, ¿no? Y la gestión pública trabaja con este análisis, ¿no? Es trayendo las análisis internas
de qué tenemos de fortalezas, de debilidades, y hay análisis externos, que cuando hay una propuesta de proyecto, tenemos qué oportunidades tenemos y qué amenazas. Entonces, podemos trabajar con estos 4 elementos. ¿Otra? Acá yo traigo una parte del proyecto de postdoctorado que trabajé junto con el Instituto Social de Mercosur y traigo la caja de codes que quieren copiar el documento que está bilingüe, está español y portugués. Entonces, el documento trata de la cooperación transfronteriza de pacientes en el Mercosur. Es una propuesta de acuerdos que podemos tratar de movilidad de pacientes en todos los países del Mercosur. Y hoy traigo algunos elementos que podemos hacer, pensar los diagnósticos, que es el primer paso de construcción del proyecto. Entonces, todos esos son tipologías de obstáculos que tenemos para hacer la movilidad de pacientes en el Mercosur. Tan pequeña, ¿no? Pero tenemos obstáculos legales, hablamos un poco sobre eso, administrativos, las que son de cada país en sus leyes, la gobernanza local, que todavía no es considerada a nivel central, accesibilidad, ¿no? Que son que hablen también sobre movilidad de pacientes, cómo dar acceso a los servicios, etcétera, conseguir atravesar la frontera o no. Ofertas sanitarias que hay ciudades que hay muchas metrías, diferencias de asistencia, eso va a aumentar el flujo de pacientes de un lado para otro. Oportunidad de datos, eso es muy importante. Ahora la pandemia fue un caso muy grave porque los datos de las plataformas que concentran los datos en Brasil es de una forma, en Uruguay es de otra, y no sabía cómo hacer una charla que pudiese complementar, cooperar. Muchas veces había necesidad de cooperación para trabajar y no había cómo mezclar los datos. Comunicación, entonces también hace parte de eso. Muchas veces hay creado leyes de un lado y leyes de otro, y los gestores que trabajan en la frontera no desconocen. Por ejemplo, cuando hice mi tesis de doctorado, que trabajé en la salud en región fronteriza de Brasil y Uruguay, yo preguntaba por los gestores de Brasil, ¿qué conocen del aborto legal del Uruguay? Nadie sabía. Ninguno sabía me contestar sobre qué sabía de la ley. Y ya tenía la ley años. Entonces, la comunicación para reconocer las leyes que tienen los países es precaria. Las cuestiones políticas, entonces eso es un gran problema en la cooperación, porque si hay cambios políticos, hay cambios de mirada del Mercosur, y tenemos años, un año atrás, muy graves, ¿no es? Lo otro gobierno brasileño fue desastre de la cooperación del Mercosur. Vivimos de espalda para el Mercosur. Entonces ahora estamos intentando hacer una nueva agenda para eso. Bueno, este es el documento que pasé para ustedes. Acá los cuellos de botella que también hay que trabajar en la cuestión de frontera. ¿No es? Que esto es ciudadanía y derecho a acceso a la salud, que está también en la localidad fronteriza vinculada. Entonces, hay un elemento que puede conversar con esta nueva ley. Por ejemplo, si una mujer está embarazada y quiere hacer su parto en el otro lado de la frontera, el derecho de ciudadanía de ese niño no está garantido en su país de origen. Entonces, eso es solo un ejemplo que tenemos que trabajar. Creo que ainda tenemos que hacer un acuerdo que, bueno,
su servicio está dando garantías mejores del otro lado, ¿por qué no? Hay un caso muy específico de Santana Livramento, cuando cerró la maternidad de Santana Livramento, que todos los partos hacían en Rivera. He preguntado para la madre si quiere tener la ciudadanía uruguaya, la mayoría dice que sí, que luego los hijos quedaron uruguayos. Es un caso bien conocido ahí en la frontera. Bueno, entonces hay varios, entonces, pues yo lo tengo que tener que trabajar, traslado de pacientes, con ballet. En la mayoría de los casos se atienden las partes de urgencia y emergencia y cuando se pasa a otro nivel secundario o terciario, se envía para el país de origen. Entonces ahí tenemos que trabajar eso porque hay un costo y eso cuando trata de financiamiento de los países, de financiamiento del sistema de salud, es otro problema. Gestión de profesionales de la salud, este es un caso también muy serio porque, por ejemplo, acá en el Uruguay y Brasil tenemos la legislación específica. Se mora cerca de la frontera, creo que es 50 kilómetros, puede trabajar el otro lado. Pero en algunos casos de Brasil no dejan los profesionales médicos tratar de toda la asistencia o su firma no es acepta. Entonces, a todo el profesional hace toda la asistencia y cuando tiene que firmar un médico brasileño porque si no la farmacia no va a aceptar la receta o de los servicios no va a aceptar porque no hay un registro nacional, CRM. Entonces, es un problema que tenemos que avanzar. Por ejemplo, me acuerdo del caso del Paraguay también, que la médica me dijo que hacía todo el tratamiento, ahí no había más cómo tratar al paciente, tenían que atravesar para Brasil, y el médico de Brasil hacía todo el tratamiento nuevamente. Todo, la anamnesis, examen físico, todo de nuevo porque no confiaba, porque el profesional del país tenía sido. Entonces, bueno. Es un problema grave y tenemos que avanzar en eso. Accesibilidad de equipamientos sanitarios. Entonces, la pandemia fue un caso más grave, más agudo, pero nos dio una realidad de Mercosur, que tenemos que trabajar mucho en el sistema de industria de la medicación, de las vacunas, avanzar mucho en eso. Y hay intercambio de información, vigilancia, comunicación, que los datos no bajen, falta de apoyo a las administraciones locales, son muchas cosas que las administraciones locales te van a nivel nacional y hablan, bueno, está pasando eso, esto es nuestro problema, esta es nuestra realidad, y no se escucha. Entonces, tenemos que crear una forma de valorar lo que los gestores locales están hablando. ¿Otro? Acá entonces trabajando un poco sobre la Agenda 2030, que tenemos de desafíos de la promoción del desarrollo de hacedores de políticas públicas locales. Es un dado de mi colega que trabajaba en el Instituto Social de Mercosur y ahora está en Honduras, Nahuel Odone, que trabajamos juntos en ese proyecto. Entonces, tenemos que conocer las metas de desarrollo, los países, las ciudades, muchas veces no conocen o no están trabajando todavía, no hay comité sobre eso. Acceder a las informaciones estadísticas actualizadas y desagregadas, porque la información debe ser muy mezclada. Fortalecer la colaboración intersectorial, sector público, sector privado y cómo se puede trabajar. Claro que en Brasil tenemos un aspecto que el sistema público de salud queremos ser un sector público. Acá estoy hablando de que son de proyectos. Y ahí, como el COVID afectó las ODS, tenemos que avanzar en ese sentido, en toda la agenda de recuperación de los países. El año también ya abordó que no se contaba que teníamos una pandemia en los medios
de la Agenda 2030. Tenemos que hacer el manejo de integración regional, promover ese espacio como de hoy, más fortalecimiento de las cadenas regionales de valor. Entonces, ¿qué valor tenemos en cada región? ¿Cómo podemos valorar eso? La más planificación de la localización, localizar los problemas, intentar resolverlos a nivel local, más fortalecimiento de gobiernos locales, por eso, cuando va a reuniones nacionales, más multilateralismo, trabajar con los otros países, reconocer las experiencias y la inversión de la agenda de frente. También es algo que fue presentado en un proyecto. Esta es una cátedra que teníamos internacional que Nahuel López presentó en el nivel de para diplomacia. Otro. Bueno, que la letra es muy pequeña, pero ¿qué estamos hablando entonces? ¿Qué puede haber con esa relación que están haciendo? La universidad tiene un impacto en los ODS y los ODS también van a impactar en la universidad. Hay una jugada que tenemos que hacer ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué aporta la universidad a los ODS? Que es importancia para nosotros ahora. Proporcionar soluciones, el conocimiento de las ideas claves o innovadoras para los ODS, formar los actuales y futuros directores y responsables por implementar los ODS, servir un modelo de cómo apoyar o adaptar, implementar los ODS en la gobernanza, de políticas de gestión, de la cultura universitaria, y desarrollar liderazgos internacionales que orientan los ODS. Traté solo de hablar del lado de la universidad, que creo que es importante para nosotros, pero también los ODS van a tratar de movilizar las universidades. Otro. Y acá tratamos de una nueva agenda de integración. Y hay proyectos que tenemos con Brasil y Uruguay. Este ejemplo adelante de las acciones de la Asociación Regional de Protección Europeas, que trabaja con eso. Y están tratando de la tríplice frontera de Reunión, Baja del Guaraí y Montecaseros. Están trabajando en la cuenca del río Uruguay. Entonces, hay financiamiento para eso. Están trabajando y llevar los sectores de Baja del Guaraí y Bella Unión para conocer cómo se da el proyecto de cooperación también en Portugal y España. Y otro caso también que estamos haciendo parte de ese estudio es la Autoridad Internacional del Lago Titicaca de Bolivia y Perú. Entonces, estamos trabajando en la cooperación de los países de la América Latina y también estableciendo contacto con la Unión Europea. Acá entonces, este es un mapa de cómo, quiénes son las personas, ¿no? Los países que están trabajando con eso. Entonces, vamos a trabajar la experiencia de estructura y gestión, que es importante para el desarrollo regional, transfronterizo, la estrategia de desarrollo regional y gran interés para la conclusión de la estrategia de desarrollo de la cuenca media del río Uruguay. Acá tenemos los comités independientes del Uruguay que están trabajando en eso y el Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay que está en Baja del Guaraí y Bella Unión. Acá son ejemplos de que podemos tratar de la cooperación transfronteriza de otras formas, de otros aspectos. Otro que hicimos parte también de la UFP es la cuestión de integración fronteriza de Brasil del lago Mili, ¿no?
ahora hablando de Laguna Marina, por ejemplo, el caso del agua de Montevideo, que es un caso que está muy grave, ¿no? De salinización del agua. Entonces, acá hay un problema que estamos tratando años, es que hace toda la gestión de la Laguna Marina de parte de Brasil y trabaja directamente con la gestión de Uruguay. Entonces, ahí vai haver uma série de reuniões que é o programa de pré-inversión de la estructura regional de esa laguna. Hay casos de que quieren hacer un transporte transfronterizo de mercadorías. Entonces, estamos tratando y va a haber avances en ese sentido. Creo que hay un financiamiento muy fuerte del Banco de Desarrollo de la América Latina para eso. En otro caso. Y otro caso, entonces, la nueva agenda, tengo que hablar de la parte política de Brasil que cambió. Entonces, ahora, el día 30, el nuevo gobierno de Brasil, de Lula, invitó a todos los líderes del sur a reunirse en Brasil para el 30 de mayo. Y hay 3 ejes especiales que quieren trabajar en eso. En esa reunión que le llamó una reunión de más contacto, ¿no? Una reunión así diplomática, una reunión de contacto entre las líderes que quiere tratar en esa nueva agenda de integración. Primero, en la región de paz y cooperación, parece que quiere avanzar en eso, y eso es muy importante para nosotros. Si avanza en esto de cooperación, podemos trabajar más juntos, más cooperados. La cooperación en área de defensa, que es siempre importante tratar de eso. La salud, que es el enfoque de nosotros, y la gestión energética. Y otro, el combate al tráfico de sustancias ilícitas, que también siempre hay problemas en la área de frontera que es difícil de solucionar, porque la frontera de Brasil, por ejemplo, es enorme. Tenemos una región enorme de frontera. ¿Y otro? Entonces, acá para hablar un poco sobre lo que estamos haciendo hoy, entonces, hizo un panorama general de cómo se trata los proyectos, cómo se puede crear un proyecto, la gestión de la Agenda 2030 se podemos incluir en los proyectos. Creo que los financiadores internacionales dan una mirada especial. ¿No? Yo, la experiencia que tengo con esa de Mercosur, de la Unión Europea, de la financiación de los proyectos, si hay relación con la Agenda 2030, el proyecto sobre razón. Entonces, acá tenemos ese espacio de crear integración de la cooperación y avance del Mercosur. Entonces, estamos tratando de eso hoy. Y ahí hago una iniciativa que vamos a trabajar más tarde, pensar por mirar las proyectos que vamos a estar presentados dentro o articulados la firma completa, o ya de los avances que de campos que podemos trabajar para que sean articulados. Ojalá que tenemos financiamiento para ellos. ¿El otro? Acá son los requeridos que traté, después puedo pasar a profesor Milton, y el otro es mi contacto. Muchas gracias. Profesor Marco Aurelio por la conferencia, y nada, las disculpas de los problemas técnicos. Hacemos un corte y volvemos a las 14 horas para encontrarnos ahí a compartir con los estudiantes de grado y posgrado de Uruguay y de Brasil. Y a las personas lo que les pedimos es que quieran participar, lo pueden hacer por Zoom, no presencialmente. Lo que necesiten el link, se comunican y se los envían. Agradecer nuevamente a todas las autoridades, al doctor Juan Acosta, al doctor Arretí, Alejandro Lee, Lejano,
profesor Mauricio de Sousa, y a todos, los cuales para que nos participaron. Muchas gracias.